Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este lunes 23 de noviembre de 2015, un día que ha estado teñido por el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones en Argentina y por el impacto que puede tener en las relaciones con nuestro país. Es la noticia que ha marcado la jornada, un país vecino, una economía importante que había estado por muchos años alicaída, y eso ha generado, lo vemos en la bolsa, un índice de optimismo en los trasandinos. Hoy me acompaña Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián, con quien, por supuesto, vamos a estar comentando qué pasó al otro lado de la cordillera. ¿Cómo estás? Muy bien, Paulina. Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Sí, hay harto que hablar. La verdad que harto que hablar. Argentina sin duda que da para harto. Pero además tenemos una caída importante del precio del cobre, cayó poco más del 3%. Está ahí rozando los $2. Es otro tema que nos afecta de manera bien directa. También hay movimientos en general en los commodities, el precio del petróleo, etcétera. Así que la verdad que no nos va a faltar tema. Me fregaste porque yo quería partir con una buena noticia, siempre partía con las malas noticias. Bueno, pero es que, ¿cuál es la buena noticia? Después de eso, ¿cuál puede ser la buena noticia que me tienes, por favor? No, por supuesto. Porque eso ya es voluntarismo, es buena noticia más que buena. No, voluntarismo. ¿Cuál? Trato de entregarle a nuestros auditores, por eso partí, ¿no es cierto? Con el optimismo que se vivía al otro lado de la cordillera, y tú pusiste el cobre de inmediato aquí, la verdad, que la caída ha sido muy, muy importante a nivel local de ese. Y también qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto?, con la divisa. No solo hay alza de divisa en nuestro país, sino que también, ¿no es cierto?, la vemos que va a pasar al otro lado de la cordillera. Pero antes, vamos a ver cómo han estado los indicadores financieros, cómo han estado las bolsas, bien mixtas. Nos vamos al Nikkei de Japón, que avanzó un 0,10%, el Hang Seng de Hong Kong abajo, un 0,39%, Shanghái abajo también, un 0,56%. ¿Qué pasa en Europa? La verdad que ha estado fluctuante, pero más bien a la baja. El FTSE 100 de Londres descendió en el día de hoy un 0,28, el CAC 40 de París un 0,19, el DAX alemán un 0,01 también en rojo, y en azul el IBEX 35 de España un 0,04. En Estados Unidos la bolsa está subiendo hasta ahora, el Dow Jones lo hace en un 0,04%, el Standard & Poor's también aumenta un 0,23%, Nasdaq 0,35%, y a nivel local el IPSA está cayendo un 0,80% y el IJPA también desciende un 0,67%. Lo dijo Javier, lo digo yo, ahora vemos la cifra, el cobre bajó un 3,72% en la bolsa de metales de Londres. Eso sí que es porrazo, piquero, estrellazo completo. Y fíjense que está en $2.04 la libra contado grado A. ¿Qué pasó con el precio del dólar? Subió casi 7 pesos con respecto al cierre del viernes. Cerró en comprador 717,2 y vendedor 717,5. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y le puede hacer cualquier consulta, comentarios a Javier o a mí a través de nuestro Twitter @InfinitaFM. ¿Qué va a pasar con el cobre? Oye, y estoy precisamente... ¿Estás viendo los futuros? Voy a corregir el precio que había dado para el petróleo, el WTI. Se dio vuelta, había partido con una disminución, tal como te señalaba, estaba en los 41. Ahora está con un alza del 0,43 y está en 42,08. Así que corrijo ahí porque me había quedado con la cifra que vi a mediodía. Oye, baja el petróleo y sube la benzina en Argentina. Fíjate que lo anunció la de rata oficial YPF, aplicó la mayor alza en 2 años en todos los combustibles de Argentina. Recordemos que esta compañía estatizada, ¿no es cierto?, que maneja Miguel Galuccio, subirá en 4,5% en todo el país el precio de la nafta, como le dicen los argentinos. Oye, bueno, interesante lo que pasó en realidad ayer, ¿eh? La verdad que... entre comillas, una muy buena noticia para todos los vecinos argentinos. Yo tengo algunos amigos argentinos y muy buenos amigos que la verdad que estaban bien contentos ayer en la noche cuando a través del nuevo método de comunicación, el chat, el WhatsApp famoso, daban a conocer ahí sus impresiones. Están viviendo en Chile hace muchísimos años
Yo saludé a una amiga que vive en Buenos Aires y la verdad que estaba fascinada. Dice, espero que la cosa se arregle en nuestro país. Entonces, ¿sabes qué? Pensando un poco en eso, yo te diría, más que poner paños fríos o una lección de las características que tuvo ayer, que sin duda tiene ribetes y características históricas en un país que políticamente hablando, la verdad que es impresionante. Tú sabes que tiene el desafío, lo estaba escuchando porque todos los programas empiezan a comentar están hablando lo mismo. Desde 1926 que un presidente no peronista no ha logrado terminar su mandato. Es que te iba a hacer exactamente la misma pregunta. ¿Sabes tú cuántos golpes de Estado ha tenido desde esa época hasta la más reciente, a mediados de los 80, Argentina? 7 golpes de Estado. 7. Upa. Entonces eso te da cuenta de verdaderamente una inestabilidad en el orden institucional tremendo. Que de esto, y si es que nos vamos a lo que está viviendo hoy Argentina, uno cabe preguntarse, o sea, no hubo un golpe de Estado básicamente porque yo creo que hoy día el contexto internacional no lo permiten, prácticamente no sería posible, pero le faltaba poco, o sea, la verdad que fue, o sea, si hay un mérito que puede tener Cristina Fernández es que con toda la institucionalidad, o sea, se metió el bolsillo a la institucionalidad, estatizó la FPJ, sacó plata o sea, lo que se te puede imaginar se hizo como para que no pudiera terminar su periodo y sin embargo lo terminó. Y eso, la verdad que no deja de tener una cuota de mérito. En fin, pero revisando... Fíjate que hubo felicitaciones mutuas, la presidenta Bachelet felicita al nuevo presidente electo de Argentina y fíjate que hay palabras con respecto a nuestro país. Dice Macri: soy un admirador del pueblo chileno, de todos los avances y del progreso que han tenido. Agregó este ingeniero, que también reconoció que una de sus aspiraciones es intensificar la relación con nuestro país. ¿Y a dónde va a ir el primer viaje que va a hacer? ¿A dónde va a ser? A ver. Ya lo anunció. No lo leí. Si es que me tenés que decir tú, porque yo no 21 de diciembre no lo sé. próximo, primer viaje será a Brasil. Mira. El presidente electo remarcó obviamente que va a afianzar las buenas relaciones comercial. Exactamente, con todos nuestros hermanos de Latinoamérica y del resto de los países. Fíjate que confirmó que además en la próxima cumbre de jefes de Estado del Mercosur, el 21 de diciembre próximo, invocará la cláusula democrática para que sea parte de Venezuela, del bloque regional. Oye, pero eso es como a nivel político. Ahora, yo te diría desde el punto de vista económico. Ahora sí, había que ser el tema político, que es parte de la alegría. La verdad que, bueno, ahí yo veo dos cosas. La primera y la más potente, y te voy a nombrar 6. Ahora me paso de meteorólogo a ingenieril. Yo diría que la economía argentina, producto de 14 años de esta sumatoria de reformas que vivió en el gobierno de los Kirchner y que lo hacen hoy día estar completamente aislado de los mercados financieros internacionales, la economía argentina tiene fallas estructurales graves. O sea, esta no es una cuestión que se arregle solamente con la elección de un presidente que además no tiene la mayoría en el Senado y que si bien el peronismo no tiene la mayoría en la Cámara, la verdad que tiene que hacer ahí está el muñequeo chinglado para poder sacar adelante por eso políticamente política y economía están unidas, pues, Javier. Entonces, las fallas estructurales te las enumero rápido, así muy rápidamente. Uno, que está cerrado los mercados financieros internacionales, tiene un déficit fiscal importante. Producto de todo lo anterior, hay un déficit en la inversión acumulado por años de años, tremendo, en infraestructura, en energía. Tienes un banco central, una institución clave, que está cuestionada, y no solo cuestionada, sino que siendo investigada por la Fiscalía. Su presidente, Alejandro Banoli, fue denunciado por la venta de dólares a futuro, imagínate. Por otro lado tiene descrédito institucional, corrupción y una de las cosas más complejas para mi gusto, el control de precios que hoy día se ejerce sobre los bienes que están a la venta en el retail y al mismo tiempo los bienes de exportación, restricciones, cuotas, etcétera. Y los subsidios, pero tú tocaste el Banco Central, yo creo que no nos alejemos de eso, porque la verdad que el Banco Central es un banco que dejó de ser independiente, que fue intervenido, ¿no es cierto?, en pos, ¿no es cierto?, de que tenía que entregar, por ejemplo, el año 2009, las reservas del banco en diciembre de 2009,
La presidenta creó el decreto de fondo de las reservas del Banco Central Argentino para pagar la deuda externa. Finalmente se anuló, se anula este decreto, pero es eso, o sea, el Banco Central no tenía la autonomía para actuar y como tú mismo dices, ahí está, ¿no es cierto?, por la cual se está haciendo una investigación en torno a esta institución. Vamos para allá. Banco Central hoy día tiene la menor cantidad de reservas de los últimos 10 años más o menos. Tiene reservas por 25.000 millones y solo el mes pasado quemó 1.500 millones de esas reservas, o sea, del orden de un 5%, vale decir, no tiene mucha espalda y mucho ancho como para poder sostener el actual precio del dólar en Argentina. Por de ahí que se viene entonces esto de que se va a devaluar, cuánto se irá a devaluar, y es una de las primeras, comillas, medidas que se piensa que van a haber. Sin embargo, fíjate que una de las medidas que quedó tomada previo a la salida y el cambio de gobierno, de esto empieza a aplicar el 9 de diciembre, es que le bajaron el límite a los bancos sobre el cual pueden mantener reservas en dólares. Antes estaba en un 20%, ahora está en un 10%, y por lo tanto ese diferencial lo van a tener que salir a vender. O sea, ya no pueden tener el 20% de su capital en reservas de dólares, sino que ahora les bajaron el límite de un 10%. Pero fíjate que y por lo tanto van a tener que salir a vender dólares de una manera tal que puedan, más que inundar la oferta, de alguna manera contener en parte y disminuir esta fuga de reservas que tiene actualmente el Banco Central. Fíjate, con respecto a lo que tú estás hablando, Javier, y tiene que ver, ¿no es cierto?, con la deuda. Tú dijiste que el déficit fiscal en Argentina era muy grande, pero tiene algo que no es tan malo, que un aspecto, saquémosle algo positivo, que la deuda, fíjate que la deuda privada es bastante baja. Sí, pues y ahí puede ser, tienen los mercados financieros cerrados. Totalmente cerrados, pero ahí puede ser, ¿no es cierto?, una vía, ¿no es cierto?, para enganchar y para poder crecer a través de la deuda privada. A ver, mira, te voy a dar el último dato y después te voy a enganchar con lo que acabas tú de comentar, porque efectivamente esta es una economía que si tiene un déficit de inversión importante y tiene necesidades de ajustes económicos que a la larga son beneficiosos, sin duda que ofrece una oportunidad de crecimiento futuro notable. El punto es que llegar allá no va a ser gratis, uno, y dos, mi impresión es que va a tomar un buen tiempo. O sea, esto, como te decía, no es una cuestión que en marzo del próximo año podamos, ojalá fuera así, estuviéramos hablando de Argentina con un crecimiento fabuloso. Para terminar la idea, reservas del Banco Central en 25.000 millones, y se calcula, porque obviamente nadie lo sabe exactamente, que las empresas internacionales que están en Argentina tienen en pesos el equivalente a 8.000 millones de dólares aposados que podrían perfectamente repatriar a sus países de matriz o a sus filiales. Con lo cual, si tú te fijas, inmediatamente te quedas casi con la mitad de las reservas que tiene el Banco Central frente a una necesidad de compra. Y por otro lado, frente a una devaluación, evidentemente esas compañías lo que van a tener que hacer y reconocer, que de hecho de ahí empezaron a salir algunos datos, Repsol, de las que me acuerdo, Repsol, que tú la mencionaste, ya no me acuerdo bien otras más, estaban dando a conocer cuáles eran los montos que tenían destinados a repatriar y cuál era el efecto o el impacto económico que tendría una eventual devaluación de los casi 10 pesos por dólar a 14 o 15. Bueno, y recordemos también qué pasa con el tipo de cambio en Buenos Aires, ¿no es cierto? Sabemos que hay un dólar blue, que es un dólar paralelo al oficial. El dólar oficial abrió en 9,68 pesos para la venta, un centavo más que el viernes, y sabemos que el valor del paralelo está en 15,10 unidades. Obviamente que ahí está, ¿qué va a pasar? ¿Se va a igualar? Esa es una de las primeras medidas a las cuales va a tener que echar frente, uno de los mayores desafíos que tiene Macri en este minuto. Mira, hoy día cuando tú empiezas a entrar allá en el área chica de qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que se debiera hacer como primeras medidas, efectivamente la primera que aparece en todas las partes donde tú lees o con quien conversa es la de una devaluación. Mi impresión es que va a partir con ciertos grados de manejo o control. Lo veo difícil una liberalización completa de forma inmediata. Lo segundo es probablemente un aumento en la tasa de interés, también precisamente para poder atraer capital, y una tercera vía, un tercer desafío importante tiene que ver con volver a los mercados financieros internacionales, que va a pasar en parte por una negociación o una nueva negociación, no sé si a esta altura es posible, extrajudicial,
pero de este fallo que es adverso a Estados Unidos. Los llamados fondos buitres también están ahí. Que son, no sé si bien, para mi gusto, mal llamados fondos buitres, porque finalmente son fondos de inversión, principalmente los que son los tenedores de deuda Argentina, los últimos tenedores de deuda. Que no quisieron adscribirse un poco a bajar su porción dentro de la deuda argentina y dijeron, no, nosotros vamos a ir a la justicia, y esos son los que fallaron a favor. El juez estadounidense, creo, no me equivoco, $1.500 millones. No me acuerdo exactamente la cifra, yo creo que puede ser un poco, bastante más, pero lo concreto es que le llamaron fondos buitres porque en definitiva Argentina había perdido su clasificación de inversión, su grado de inversión, y como consecuencia de eso ya era un bono basura, y por lo tanto quienes los tomaron eran fondos de alto riesgo y especulativos, y esa fue en su momento políticamente le dieron el nombre de un fondo buitre, que lo que estaba haciendo en definitiva era buscar un altísimo retorno, pero con un riesgo tan grande que de esto no han podido recuperar lo que invirtieron. Parte importante de la reinserción de Argentina en el mercado, en el contexto internacional, desde el punto de vista financiero, va a pasar también por esa negociación, y no tengo el monto como para decírtelo o refutar lo que tú señalabas, pero tengo la impresión de que es harto más de $1.500 millones, porque de hecho eso sería perfectamente abordable por parte de el gobierno argentino hoy día, si mal que mal esa reserva o esos montos de dinero están. Así que, fíjate mira, que yo creo que se va a demorar Argentina, ¿no? Pero yo creo también, si no es un proceso fácil, recordemos nosotros que si nosotros hablamos de desaceleración en nuestro país, nuestra economía que crece al filo del 2%. Bueno, súmale eso al contexto. Por Claro. eso te estoy diciendo, o sea, Argentina, los economistas prevén que Argentina termine el año con un crecimiento casi nulo del 0,4%, y obviamente dicen que se contraerá en un 0,7 este 2016. Entonces, agrégale eso. ¿Qué significa eso? Significa que no hay, ¿no es cierto? Al no haber crecimiento, no hay mayor generación de empleo. Sabemos que hay una alta generación de empleo. ¿Cómo bajas la inflación? Estos ajustes, espérate, eso te iba a decir, estos ajustes tienen costos que inicialmente significan un retroceso. O sea, cuando tú hablas de sincerar y ver como variable de ajuste una devaluación genera inflación. La va a generar si tú liberalizas los precios, que hoy día están algunos acotados, como por ejemplo el caso del precio de la harina y del trigo, que tienen un precio máximo, y cuotas para exportar. O sea, te ves obligado a vender en tu país con un precio por debajo del precio internacional, está desacoplado, y eso mantiene un cierto nivel de precios. Si tú liberalizas eso para fomentar el comercio, etcétera, eso va a tener un impacto a nivel de inflación, de calidad de vida, probablemente a ciertas industrias a las que se vean afectadas. ¿Estamos hablando, Javier? Porque la verdad que se habla de un 16%. Hoy día está en torno al 20%, y eso podría ser un poco más en un escenario de una evaluación del orden de 20, 30, 40%. Perfectamente esa cifra podría aumentar. Entonces, por eso te digo, el ajuste, si es que se hace rápido, tiene costos altísimos, y por otro lado, además de tener costos muy altos, genera va a generar una ansiedad en la población muy grande por el resultado de esta reforma, y probablemente va a ir perdiendo o podría perder los apoyos políticos o el capital político que tenga para llevarlas adelante. Entonces, mira, no está fácil. Yo no creo que, y él de hecho lo dijo, si uno revisa ahí el Clarín, que no era mago en el fondo, no, que esto no lo iba a arreglar él solo, que no era Soy Macri no mago. Claro. Haciendo una asociación por solo Macri no mago. Entonces, yo creo que va a tomar un tiempo, creo que va a ofrecer oportunidades de inversión, pero primero tiene que avanzar muchísimo en recuperar la credibilidad. Primero país, segundo una credibilidad de sus propias instituciones. Fíjate que tú la corrupción también es una falla estructural que tiene ahí la economía y la sociedad argentina de alguna manera. Tú hablaste de lo que significa, ¿no es cierto?, no tener credibilidad tanto en el país como a nivel externo. Tiene que partir por casa, porque ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, en enero del 2007 hay una intervención del INDEC. Se inicia la intervención gubernamental en el Instituto de Estadísticas, obviamente empieza, ¿no es cierto?, a subestimarse la inflación. Es uno de los dice aquí, como hubo una intervención en los organismos del Estado, eso uno dice, ok, ¿qué pasa con los datos que yo estoy los datos con los cuales yo estoy expuesto? Los inversionistas han tomado bien, si uno ve, por ejemplo, si uno se visualiza la bolsa local, la subida de casi un 2% que tuvo en el día de hoy, también ha estado subiendo durante las últimas semanas, ¿no es cierto?, cuando ya se preveía un triunfo más
Fue bastante estrecho, dentro de todo, estrecho, un 52-48. Exactamente. Pero ahí está la diferencia. El problema, como dices tú, va a ser qué va a pasar con las cámaras, qué va a pasar con el poder, el Parlamento, porque no tiene mayoría. Sí, mira, como te digo, yo lo que veo es que esto va a tomar tiempo. Ojalá se decidan hacer reformas o las reformas estructurales que se necesitan rápido, pero dificulto que tengan más que la capacidad, el apoyo político para poder hacerlas, y probablemente vamos a transitar de a poquito, y en la medida en que vayamos viendo, eso va a tener algún impacto. Por lo pronto, los primeros beneficiados obviamente son las empresas chilenas que comercian de manera importante con Argentina o que están directamente allá. Me refiero principalmente de las que transan en bolsa, Cencosud, LAN, y alguna de, o sea, en DESA entiendo, yo no me acuerdo bien si es que tiene todavía o no intereses puestos en Argentina, y cómo lo está haciendo para repatriar sus utilidades. Por ejemplo, Falabella también tuvo un aumento, y eso se vio en la bolsa local. Las acciones de empresas con alta presencia en Argentina suben tras el triunfo, ¿no es cierto?, de Mauricio Macri. Sí, pero en lo de Falabella no representa más del 5 o 6% de su ingreso. Tenemos Cencosud, Jumbo, Easy y también Falabella. En caso de Cencosud es mucho más importante, ha ido disminuyendo su grado y su porcentaje de importancia, de estar hoy día en torno entre el 15 y el 20%, pero en algún minuto fue prácticamente un tercio de los ingresos venían desde Argentina. Yo creo que ahí hubo un cambio en la composición del portafolio de los ingresos de Cencosud, un poco entendiendo cuál era el fenómeno que se les venía por los siguientes años, que lo hicieron muy bien hace 4 o 5 años. Pero siempre se quedó, Cencosud siempre se quedó, fue una de las empresas que se quedó y apostó por Argentina, nunca se salió de allá. Sí, pero lo que pasa es que, bueno, de hecho Cencosud, antes de tener una presencia importante en Chile, su principal mercado era Argentina dentro de los mercados latinos. O sea, era la primera fuente de ingresos, y eso comenzó a cambiar desde que se abrió en bolsa acá en Chile. Bueno, ya son las 2:20, nos pasamos un poco, pero la verdad que era interesante dar un contexto de lo que se viene tras el triunfo de Mauricio Macri en Argentina. A la vuelta vamos a hablar sobre lo que está pasando con las ventas a nivel local, lo que está pasando con las ventas en la región metropolitana. También hubo buenos datos en Europa, eso y mucho más, pero antes una pausa. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estoy conversando con Javier Latorre, él es economista de la Universidad San Sebastián. En primera parte del programa, Argentina. Ya nos venimos ameritaba de todas maneras. Yo creo que nos quedamos cortos. O sea, uno podría perfectamente seguir o sea, va a ser el tema de la semana. De todas maneras, va a ser el tema de lo que van a hacer, de los desafíos pendientes, de cómo, ¿no es cierto? El tema de las AFP. ¿Te acuerdas que cortaron el tema de las AFP? La FPJ en el caso de Argentina. Exactamente. Después, ¿qué pasa con el Banco Central? ¿Qué pasa con las estadísticas? ¿Qué pasa con las exportaciones? ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Hay ¿Cómo se inserta nuevamente Argentina en el mercado financiero internacional? ¿Cómo lo hace para poder, con lo que me preguntabas tú, manejar inflación, regular expectativas, mantener empleo y funcionamiento de la economía? No la tiene fácil. A nivel local tenemos que volver a nuestro país y tenemos, ¿no es cierto?, que todavía dentro de lo que es la coyuntura, lo que está pasando, está el gobierno no se mueve de la última propuesta con el sector público, habla de un 3,5% del sector público, no descarta movilización. Recordemos que la brecha entre lo que está ofreciendo el gobierno y lo que pide el sector público es bastante alto. Vamos a ver qué pasa dentro de los próximos días. Ese es un tema que está manejándose dentro de lo que es la agenda local. También, por ejemplo, tenemos información con respecto a las ventas minoristas de la región metropolitana.
y experimentaron una caída anual de un 2,6% real en el mes de octubre. Estos son datos que entrega la Cámara Nacional de Comercio y ahí continúa obviamente con su comportamiento, la verdad que una tendencia levemente negativa durante lo que ha sido este año. Y con este resultado las ventas minoristas acumularon un crecimiento promedio entre un 0,5% entre enero y octubre del 2015. 0,5%. ¿Te acuerdas que hace un par de años hablábamos de 2 dígitos? ¿Las ventas del comercio? En el promedio de crecimiento de las ventas del comercio el 2013, o sea, 2 años atrás, 10,3%, o sea, está bastante por debajo, muy por debajo de lo que era en su momento. Mira, no es una cifra, de partida 1 es solo región metropolitana, claro, está concentrado el 60-65% del volumen total de negocio del comercio en la región metropolitana, pero falta todavía un porcentaje por entregarse y eso nos va a dar el número final. Y va a tener de alguna manera una incidencia en lo que se vea de IPC, de IMASEC para el mes de octubre. O sea, sin duda que el comercio no va a ser tampoco, una vez más, una de las variables que explique algo del crecimiento que estamos proyectando. Yo creo que vamos a estar entre un 1,7 y un 2% de IMASEC para octubre, y el comercio no va a ser precisamente uno de los sectores que explique ese crecimiento. Bueno, esta semana es media flojita en cuanto a datos locales. Ya la próxima semana se pone más potente. Comenzamos, ¿no es cierto?, ya a proyectar lo que es el próximo IMASEC. Correcto, con las cifras que entrega el INE. Exactamente. Y esta semana también el Banco Central entrega algunas cifras que van a empezar a marcar la pauta de cómo se viene, ¿no es cierto?, este IMASEC, que es del mes de octubre. Estamos súper desfasados. Por ahora entre un 1,5 y 2. Por ahora. Bueno, yo estaba hablando de Europa porque hoy día salió el PMI manufacturero y de servicios preliminar de noviembre y fíjate que hubo un aumento bien interesante, 52,8 y 54,6 respectivamente, ambos más de lo anticipado, y que es lo que muestra una mejora en el mayor ritmo. Obviamente que no significa que vaya a registrar un repunte excesivo, y eso que yo me imagino que tampoco va a hacer que Mario Draghi no en su reunión de diciembre no vuelva a pensar en qué está pasando con la economía y qué puede hacer una expansión monetaria en la zona euro. Sí, bueno, Europa va lento y constante, como dice el cuento de la tortuga, pero sigue siendo tortuga. No va a ser necesariamente el foco del crecimiento económico mundial, eso ya lo sabemos. Te diría yo que de alguna manera esa tarea o esa labor se le está hoy día encomendada a Estados Unidos frente a un escenario donde sí o sí hay más que sí o sí, donde está confirmadísimo el menor crecimiento de China, y ese menor crecimiento en China generando cierta incertidumbre respecto a la posibilidad de la recuperación y el crecimiento o una mejora en el ritmo de crecimiento de la economía mundial. Tú preguntaste de cuánto veníamos en el PMI y este índice compuesto de actividad. No tengo el dato exacto. Estos 54,4 puntos supone su nivel más alto desde mayo del 2011. Es decir, entonces... Dato no menor. Un dato no menor, o sea, la economía, la actividad económica está en su mejor momento en 4 años y medio. Sabemos que está bueno ya. Está bueno ya. Se demoró 4 años y medio. Oye, me voy de un continente a otro porque hay un dato que creo que es importante que abordemos. Hoy día se ha producido el anuncio de la mayor fusión del año, y probablemente por los montos involucrados va a ser la mayor que veamos, porque dificulto que vaya a aparecer una fusión de más de 160.000 millones de dólares de aquí a lo que queda de diciembre, porque ya estamos en diciembre, o sea, estamos a 23, el próximo lunes es 30. No. Yo también creo que no. Es una fusión, se fusiona el Viagra con el Botox. Me refiero a Pfizer con Allergan, 2 laboratorios grandes, conocidos por esos 2 medicamentos. Habían rumores, ¿ah? Sí, había salido antes, pero hoy día se confirma, y estamos hablando de una operación del orden de 160.000 millones de dólares, que lo tiene hoy día como portada en Bloomberg. Ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero fíjate que viene siendo interesante el fenómeno que se está dando en divertido el titular, que se fusiona el Viagra con el Botox. No, divertido, ¿no? Sí. ¿Eso fue cosecha tuya? Sí. Se me ocurrió, lo que pasa es que está dibujada la pastilla de Pfizer, y que fue objetivamente cuando salió, se dio a conocer
este nuevo medicamento y lo autorizó la FDA para la venta, la verdad que Pfizer tuvo un incremento importantísimo en el precio de sus acciones, en sus utilidades. Es un medicamento que le reporta ingresos sustanciosos. Eso en Estados Unidos. Si quieres te aprovecho ya que nos fuimos para allá de dar el reporte. Está prácticamente jugado el tercer trimestre desde el punto de vista del reporte de resultados, Paulina. Sí, fíjate que dentro de las cosas que estaba leyendo sobre las economías estadounidenses, que estuvieron no tan fantásticos como comenzamos a ver en un principio. Bien al debe estuvieron, es que ¿no? No, depende. Es que mira, si en esto lamentablemente la palabra depende siempre aparece. Porque si yo te muestro el gráfico, nuestros amigos que nos están escuchando no lo van a poder ver, pero si yo te muestro el gráfico, lo que está con negrito es el porcentaje de las compañías que reportaron por sobre sus expectativas. Y esto en promedio es prácticamente el 80% reportó por sobre lo que se esperaba de ellas. El punto es que al día viernes, 481 compañías reportadas, equivalente al 95% del Standard & Poor's, y ya esta cifra está redondita, o sea, no se va a mover. Hay una disminución en las utilidades de las compañías norteamericanas del tercer trimestre de 1,6% y una disminución en sus ingresos de 3,9%. El pronóstico para el último trimestre del año, más malo que este, y eso es un poco lo que tú decías. Ese es el sector que influye, energía y recursos naturales. Y ahí está toda la explicación. ¿Y ya lo hicimos hace un tiempo atrás. Los reportes con... Está absolutamente de aquí a esta semana una que otra empresa. ¿La razón de esta baja? ¿Rápido? La principal explicación, y cuando uno lo corrige, es la disminución importantísima en los resultados del sector energético, que caen año a año del orden del 53-56%. Eso es. Ahí está. Así ha estado la empresa estadounidense. No me podía ir hoy día sin decir qué es lo que haya pasado con el reporte de empresas norteamericanas. No me vieron los auditores, le puse la mano, tienes un minuto para hacerlo y lo lograste. Muchas gracias, Javier, por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes a todos. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.